Existen leyes hoy por hoy que tal vez no están funcionando tan bien o no están teniendo tanta tracción, como la ley de I+D. Tú la puedes aprovechar si estás haciendo innovación al interior de tu empresa. Pero obviamente los que hacen innovación al interior de las empresas no puede ser una pyme, porque tener un departamento de innovación es algo muy, muy caro, donde tienes, por ejemplo, ejecutivos que tienen PhD, etc. Por lo tanto, una pyme que está tratando de llegar a final de mes, de pagar los sueldos, etc., no puede darse el lujo de tener un departamento de innovación. Pero sí podría darse el lujo o invertir en innovación, que es lo que tú mencionabas, digamos. Podría o bien o adquirir startups o sí invertir para estar cerca de las startups que están haciendo disrupción en su industria. Y eso podría ser parte de un incentivo tributario como lo tiene la ley de I+D, sí. Pero, por supuesto, que haciendo la innovación al interior, pero se podría también externalizar. Y eso es una manera de hacer innovación. Obviamente es una apuesta y muy arriesgada. Incluir de alguna manera a esa empresa dentro de la gran empresa con una inversión. A ver, varias cosas. Lo primero es que tengo una discrepancia un poco más teórica con Magdalena sobre el tema del uso del incentivo tributario, porque lo que subyace acá es que se tiende a confundir I+D con innovación, ¿ya? Y eso es un error, en el sentido de que el I+D lo que genera son bienes públicos que no son apropiables, y al no ser apropiable, de ahí, el famoso paper de Arrow del 62, dicen que en ausencia de algún tipo de mecanismo de subsidio por parte del Estado, va a tender a subprovisionarse la generación de este tipo de conocimiento. Entonces, por eso existen un subsidio a lo que es el proyecto de ley de I+D para poder generar este conocimiento, y este conocimiento se presume que no es apropiable, que es algo totalmente distinto de lo que sucede cuando una empresa adquiere una startup, porque eso es por definición conocimiento que yo estoy apropiando, ya sea en la capacidad, en las tecnologías, en el equipo humano, hay una apropiabilidad. Entonces, yo me gustaría partir distinguiendo entre lo que es I+D de lo que es la palabra innovación. Pero ¿y cuando inviertes? No cuando compras total, pero cuando inviertes. Cuando inviertes lo que nos... Ahí está nosotros mandamos un proyecto de ley de reforma, estoy hablando como ex subsecretario ahora, no como académico, dejamos ingresado un proyecto de ley, habíamos estudiado algunos mecanismos para que efectivamente las startups que hiciesen I+D por los procesos de certificación de los proyectos de I+D de Corfo pudiesen tener a su haber ese crédito, y ese crédito después eventualmente, como sucede en Colombia, en otros países, se pudiese transar, ¿ya? Pero desgraciadamente no llegó al borrador final por otro tipo de consideraciones, pero todavía hay una instancia legislativa. El proyecto de ley de I+D tiene vigencia hasta el año 2025, así que sí o sí va a tener que avanzar durante esta legislatura. Así que hay oportunidades también para poder ir perfeccionando una ley que, dicho sea de paso, es la tercera más generosa de todos los países de la OECD. Pero ¿qué tanto se usa? Si ese es el problema. Pero impacta. O sea, y ahí quiero ir al siguiente punto, que es más profundo, porque en la forma en que se formuló la pregunta fue: tenemos muchos problemas como país, necesitamos más innovación. Y yo sí creo que hay un riesgo al momento de decir que la innovación es la solución de todos los problemas, porque caemos en un modelo de déficit, porque nos empezamos a mirar con el resto de los países y decimos: es que nuestros problemas es porque invertimos poco en I+D, entonces nos ponemos como meta aumentar un indicador, que es el gasto en I+D, pero no nos estamos dando cuenta cómo pueden existir oportunidades que van más allá de ese indicador, o que ese indicador tiende a rigidizar lo que es una discusión de política pública, ¿ya? Y eso yo creo que es un riesgo. ¿Qué cosas sí podemos empezar a discutir, que son cosas distintas? Más que ver lo que nos falta, que es un poco el déficit que nosotros podemos llegar a tener, es ver cuáles son aquellas oportunidades que tenemos o aquellos desafíos como sociedad que nosotros tenemos. Y tenemos tremendos desafíos. Y aquí trato de ir saliendo un poco del típico debate que existe entre las administraciones, de lo que han sido el gobierno del presidente Piñera, lo que fueron los gobiernos de la presidenta Bachelet y lo que es la actual, un poco administración, entre cuánto se dirigen o no ciertos sectores, porque hay ciertos problemas que son transversales a distintos sectores de la economía. Y me gustaría concentrarme en eso. Por ejemplo, el tema del uso del agua, ¿ya? Impacta a la agricultura, impacta a la minería, ¿ya? El tema de cómo podemos mejorar nuestra resiliencia ante los desastres naturales. Chile ha perdido año a año un 1% del PIB por desastres naturales durante los últimos 30 años. Y no hay otro país a lo mejor que tenga esta geografía que implique que nosotros tengamos que desarrollar esas capacidades como país para efectos de poder ser más resilientes. Nosotros vamos a ser el primer país que va a envejecer dentro de Latinoamérica.
somos el país que más rápidamente está envejeciendo. O algún otro tipo de oportunidad que nos pueden estar entregando los laboratorios naturales, la observación del espacio, la astronomía, que tengamos 75% de toda la capacidad de observación del mundo, de las estrellas, nos abre una oportunidad también para poder decir, oye, aquí podemos tener algo en Big Data, porque la astronomía no es otra cosa que ciencia de datos, y la ciencia de datos es transversal a toda y cada una de las industrias. Entonces sí se pueden empezar a estructurar debates sobre innovación, que pueden llegar a ser transversales, pero que no partan de la premisa del déficit crónico, que siempre han estado plagados un poco lo que son los discursos, que no somos innovadores porque invertimos poco y tenemos que mover un indicador. Aprovechar el laboratorio natural que somos, digamos, para mucha... Marco, Alan y Mike. Gracias. Bueno, agradecer primero la invitación y estar con todos ustedes, la verdad que un honor. Creo que estar conversando hoy día respecto a la importancia de la innovación es importante, pero soy dirigente gremial y les tengo que contar que hay un montón de cosas antes de la innovación que están pasando en este país que no son indiferentes al capital de riesgo. Yo les voy a contar un par de cosas. En Chile, el 53% de los empleos los generan las MIPYMES, pero aportamos menos del 10% del PIB. Eso significa que el mercado de la torta completa, de 1.000 pesos que se venden, 100 pesos los venden los emprendedores y las pymes. Los emprendedores y las pymes. Hoy día el nivel de endeudamiento de las emprendedoras y las pymes es brutal por la crisis económica que genera la pandemia, que genera la crisis social. Hoy día estamos tremendamente endeudados, complicados, deudas de IVA, renta, leyes sociales, patentes comerciales, etc. Una ley de pago a 30 días que no está funcionando. O sea, hoy día el tiempo de pago en una empresa privada es de 39 días, pero en realidad, entre que nos permitió facturar, estamos contabilizando los 39 días. Siendo ley. Siendo ley. Y hacia atrás, por lo menos hay 60 días entre que entregamos el producto y nos permite facturar, que no nos están pagando. No podemos coger insolvencia. Hay una ley de insolvencia de emprendimiento que nos sirve para los emprendedores de las pymes. Yo sé, esto puede ser un déjà vu para Julio, porque esta cuestión me la escuchó 1000 veces, pero bueno, tengo que hacerlo. Ya no estoy en ese error. ya está en tratamiento, ya va a dejar ese malo discurso. Hay una serie de cosas higiénicas que tiene el país que si no las solucionamos, nunca nos vamos a poder encaminar al desarrollo. Para que Chile realmente crezca que se encamine en el país del desarrollo, tenemos que poner en el camino del crecimiento del desarrollo económico a los emprendedores y las pymes en el centro, porque si no los ponemos, no vamos a generar mejores sueldos, no vamos a generar mejores pensiones y no van a pasar un montón de cosas que queremos que pasen. Súper simple, súper simple. Un ejemplo, cuando llegué le dije a Julio, menos mal que ya no está en el colegio. La semana pasada tuvimos 6 horas con el ministro de Economía negociando un subsidio para el alza del salario mínimo. O sea, un subsidio, el salario mínimo se va a aumentar de 350.000 con tu empresa a 380.000 y en agosto va a llegar a 400.000 pesos. O sea, un subsidio para 630.000 empleados que trabajan en MIPYME. Entonces, cuando estamos conversando con Corporate Venture Capital, de la importancia de la innovación, es importante, es súper importante. Pero hay temas higiénicos que como país no solucionamos, y si no nos hacemos cargo de eso, todo lo que estamos conversando y soñando no va a pasar en la potencialidad que queremos. Otro tema, la importancia de la colaboración. Yo tengo 42 años y estoy metido en este ecosistema desde que tengo 25, 27 años. Conocí a María Roángel hace un montón de tiempo. Yo estaba saliendo de la universidad. De hecho, estaba saliendo diciendo, no, si lo dije, pero la verdad, dije, ¿de hace cuánto estáis metida? No, igual que yo. En distintos sombreros. Y desde esa época a la fecha, pucha que cuesta colaborar. La CBC partió con un proyecto de fondo que está muy orientado a las startups cuando Andrés Meirovich era presidente. Yo le dije a Andrés, antes de fuera presidente, Andrés, si que yo llego a ser presidente, se lo vamos a tomar con fuerza desde la CBC. Yo ya venía colaborando con la CBC. Pues bien, cambió el presidente de la CBC y dejamos colaborar. Y la SECH
se subió con este carro solo, sin colaboración de nadie, y logramos en el último día, a Palacios con Julio, que tenía la oreja así de grande ya con el tema del fondo, hasta que lograron despachar un proyecto. Y hoy día necesitamos seguir colaborando. O sea, ¿cómo logramos que proyectos tan importantes, y estoy dando ejemplos, como el proyecto Fondo de Fondo, lo empujemos entre todos? Porque si lo empujamos entre todos, le damos una urgencia que el Ejecutivo la recibe y lo pone antes en la agenda. No es posible que temas tan importantes para el país no seamos capaces de colaborar. Entonces, cuando hablamos de innovación, y la importancia de la innovación, y lo que decía Gina, que ya no hay tiempo, yo estoy de acuerdo con ella, ya no hay tiempo, pero ya no hay tiempo para no seguirnos colaborando. O sea, para que pasen todas las cosas en Chile, primero tenemos que colaborar. Segundo, no podemos seguir como la avestruz, escondiendo la cabeza bajo la tierra y haciendo que hay cosas que no pasan en Chile. En Chile no se paga tiempo, no se paga el gobierno. ¿Para qué vamos a hablar del gobierno? ¿Para qué vamos a hablar del Estado? Y las municipalidades ni pagan. Tenemos una ley de insolvencia y reemprendimiento que no permite fracasar. Por ende, no hay reemprendimiento de verdad. Tenemos una serie de deudas que el gobierno hoy día nos genera políticas públicas para desahogar la caja de las pymes y los emprendedores y poder salir adelante. Entonces, es súper importante seguir potenciando la industria de capital de riesgo. Una cifra: en Chile la alternativa de financiamiento, la deuda representa cerca del 53% de la alternativa de financiamiento. En Estados Unidos eso es el 13%. Y las pymes en Chile aportan menos del 10% del PIB, y en Estados Unidos el 44%. Entonces, si queremos, no nos quedemos con los grandes titulares que nos gustan, que son los más sexy, de la cantidad de capital de riesgo que tiene Estados Unidos. En 2020 eran cerca de $100.000 millones que tenía en capital de riesgo, y de eso el 53% era con Venture Capital. Pero tiene un 44% de la aporte del PIB de los emprendedores de las pymes. Y en Chile tenemos menos del 10%. Entonces, ¿cómo hoy día resolvemos los temas higiénicos? Colaboramos en todos los desafíos, porque si hay un desafío para el país que lo lidera la institución B, todos tenemos que estar con esa institución B, porque es importante para el país. Y yo creo que ese es otro tema que nos falta. Tenemos que empezar a poner por delante a Chile, y si la bajada son los emprendedores de las pymes, bueno, a Chile los emprendedores de las pymes. Pero hay que empezar a dejar de lado las agendas personales y las agendas políticas, porque eso le hace muy mal a Chile. Entonces, mi mirada es importante el compra de Venture Capital. ¿Y el Venture Capital? Sí. ¿Por qué? Porque en Chile hoy día el 53% de la alternativa de financiamiento representa la deuda, y tenemos que aumentar la alternativa de financiamiento y identificarla. Pero para ello necesitamos diversificar, aumentar la participación del mercado de los pymes y resolver los temas. Muchas gracias. Oye, bueno, gracias por la invitación. Yo he tenido la suerte de ser emprendedor, de trabajar en el sector público igual que Julio, y ahora estar en Sofofa Hub, que está como en la mitad de los mundos. Entonces, quería dar un poco mi mirada respecto a lo que se ha dicho, y también respondiendo a las preguntas. Lo primero es que creo que, si bien respecto a lo que decía Julio, si bien la innovación quizás no es la solución, ¿no?, a las crisis, a los problemas que estamos atravesando, yo creo que sí las crisis y los problemas que estamos atravesando generan innovación. Y además, muchos de los problemas que estamos atravesando en el mundo son desafíos comunes que generan propósitos comunes, y esos propósitos comunes generan colaboración. No son desafíos individuales, son desafíos del mundo, como la crisis hídrica, la economía circular, y tantos otros. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que, yo estoy con Felipe, yo creo que yo estoy optimista estando en este mundo intermedio. Creo que esta incomodidad, inseguridad, creo que gatilla procesos de innovación. Yo creo que están los ingredientes en Chile. Creo que las empresas, hoy día, empresas como CMPC, como AgroSuper, y varias otras, sobre todo los socios de Sofofa, no, hablando en serio, han evolucionado muchísimo. O sea, uno ve que los procesos, y están muy lejos todavía, falta mucho que avanzar, pero yo creo que hoy día estamos en una situación totalmente distinta en Corporate Venture Capital, en innovación empresarial, etc. Entonces, creo que están los ingredientes, están estas tensiones que generan innovación, pero yo creo que lo que falta es la colaboración un poco. Y creo que la colaboración no ocurre automáticamente. Yo creo que se requiere hacer algunas cosas que gatillen la innovación, la colaboración, quiero decir.
A mí me pasó como emprendedor que yo tenía clientes, empresas grandes, y me pasó lo que decía Jorge, ¿no? Que en el fondo trataba de meter mi producto y en el fondo no le pegaba el KPI a los indicadores del gerente que le correspondía tomar la decisión, o me pedían una garantía que no podía generar, etc. Por lo tanto, yo creo que hay temas súper prácticos, en el fondo, que hoy día son pequeñas trabas, así como hay trabas también regulatorias, como decía Marco, hay trabas en los procesos y que podemos, a través de la articulación, podemos ir mejorando. Y hemos estado trabajando con varias empresas en eso y ahora prontamente vamos a lanzar un programa para eso. Y lo último que quería decir es que así como hay desafíos en materia normativa y regulatoria respecto de, en el fondo, las condiciones habilitantes para las pymes y para los emprendedores, creo que también tenemos importantes desafíos en materia de adopción tecnológica. Hoy día hay tecnologías como la biotecnología, por ejemplo, donde hay tremendas capacidades en Chile y se están haciendo pilotos, hay empresas que están probando tecnología, pero al momento de querer escalarlas, no están las normas. Por ejemplo, la carne cultivada, una cosa, o los biobancos, o bueno, y la nanotecnología, tantos otros, que en Chile hay tremendas capacidades y lo vemos en las universidades, en los emprendedores. Los emprendedores pueden pedir perdón, la empresa, antes que pedir permiso, la empresa grande tiene que pedir permiso. Entonces, es súper importante que trabajemos de la mano con toda esta articulación y todo este esfuerzo que estamos haciendo todos los que estamos en esta mesa. Tenemos que ir de la mano con avanzar en los temas normativos y regulatorios, no solamente en la parte más administrativa, sino que también en la parte de la tecnología y habilitar en el fondo las normas para que las tecnologías se puedan adoptar cuando estén listas y cuando generemos esta colaboración.